que está en boca de muchos, ¿no? En boca de muchos el tema de las injusticias que pueden estarse representando puede estar representando las decisiones actuales del contexto del fútbol salvadoreño. ¿Qué tanta repercusión puede tener en jugadores, cuerpo técnico, en los equipos en realidad? Hemos hablado y hemos juzgado muchas veces el tipo de formato que se va a desarrollar. Hablábamos al principio de un torneo relámpago, entre comillas, de manera sarcástica, pero que en realidad es la verdad, no son 8 semanas. En 8 semanas, es menos de 2 meses, en realidad, tenemos que sacar un torneo en donde solamente hay una semana, entiendo, en la que es semana larga. Todas las demás son semanas cortas, 10 partidos para los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto representa 2 meses. Ayer se conocía que el Comité de Regularización tiene bajo la lupa las actuales condiciones de los contratos de los jugadores profesionales de las distintas ligas. Esto porque, y voy a sentar el contexto sobre la mesa, FIFA estipula que el año de competencia, pues en realidad es por 12 años. 12 meses. 12 meses, perdón, 12 meses. 12 el año es 12 meses y en realidad algo que acá se ha acostumbrado a hacer es que los equipos pagan la competencia nada más, le pagan a sus equipos mientras están en competencia y la mitad del sueldo durante la pretemporada. Aproximadamente, redondeemos, aproximadamente 10 meses al año un jugador de fútbol profesional recibe su sueldo, recibe su salario, no los 12 meses. A esto, si sumamos a esto la decisión de el nuevo formato, estamos hablando de que se le está autorizando, entre comillas, a los equipos a pagar 2 meses de sueldo, en todo caso para los jugadores, en estos 6 meses del torneo Apertura del año 2022, es decir, de agosto a diciembre solamente percibirían, y se está autorizando a los equipos a que los jugadores y cuerpos técnicos reciban únicamente 2 meses de salario. Es preocupante esta situación. Quiero consultarles a ustedes aquí, en este caso, cómo puede respaldarse el hecho de que los contratos estén bajo la lupa. Es decir, esto quiere decir que no se va a aplicar, esta observación a los contratos no se va a aplicar de inmediato. Ahorita lo que se está poniendo sobre la mesa es, ¿tienen ustedes autorización para pagar 2 meses, no? Pues sí, eso es lo triste, ¿verdad? De que ahorita ellos, al autorizar este formato, están autorizando a los equipos fuera de lo pagado, que ya habían pagado de pretemporada, ¿verdad? Bueno, aquí hay que ser claro, fuera de Alianza, porque Alianza si hasta este momento ha estado pagando 100%. Entonces, FAS un mes pagó 50%, lo demás lo ha pagado al 100%. Y aquí va a venir algo bien interesante. Al hacer este torneo relámpago, que va a terminar el 13 de noviembre, van a seguir pagando 2 meses en que por decisión de haber hecho este torneo relámpago, no van a tener actividad. Porque yo no sé si FAS se ha puesto a pensar que al aceptar esta propuesta, usted va a tener que pagar todo noviembre al 100%, todo diciembre al 100% y todo enero al 100%, cuando posiblemente el campeonato próximo comience a mediados de enero. Entonces, vas a tener que pagar 3 meses el 100% del salario sin estar competente, sin tener competencia. Mira, si lo hacen, sería genial para los jugadores, ¿no? Genial para los jugadores, pero yo no sé hasta dónde para las finanzas del equipo, por la forma en cómo decidieron hacer esto. Entonces, es que todo eso, pero mira, pero aquí lo que se trata ya no de los equipos, ya ellos decidieron, ya. Aquí el punto es el comité normalizador, ¿verdad? Que acepta algo a todas luces que no es correcto y lo atribuyen ellos a las circunstancias extraordinarias, ¿no? Pero es que eso no debería de entrar aquí, porque de extraordinario no tiene nada. Simplemente aquí entró el INDES a querer resolver un problema que no le correspondía a ellos. Entraron varios sectores, se involucraron en ese lío, vino la medida del comité, del comité de suspender al comité ejecutivo, del tribunal, ¿no? del tribunal. La FIFA no ha hecho nada. Si la FIFA lo único que hizo es
advertirnos, y cuando se terminó el periodo del comité ejecutivo, ya que tirarles el reconocimiento para que no se pudiera haber una elección hasta que no se arreglaran los estatutos, y nombró una comisión normalizadora, pero no ha suspendido a nadie. No. Correcto. Sí. Entonces, el punto es que no estaban preparados aquí para el desorden que aquí mismo se generó. Exacto. Entonces, eso no es nada extraordinario. No. Yo no entiendo cómo el presidente de la normalizadora considera eso extraordinario. No, y el desorden fue extraordinario, sí, pero no hubo nada de que venga de afuera y que haga un platillo volador y que es cosas que no son causales de nuestro propio mala administración. Sí. Entonces ahora le está pasando la factura a los jugadores. Sí, totalmente. Y no debería de ser así. No, porque aparentemente los jugadores no estarían dentro de esta crisis, porque si terminas siendo los mayores perjudicados, parecería que ellos no viven una crisis. Entonces la crisis solo la viven los equipos, los jugadores no. Sí. ¿Y qué tanta posibilidad existe? A ver, hablábamos fuera del aire con el profesor y el profesor nos comentaba eso de que FIFA te dice son 12 meses y la federación en su momento, cuando se hicieron los 2 torneos cortos, pues dio el aval para que se cancelaran, redondeando, 10 meses en el año, los meses de competencia. Entonces, ante algo en lo que ya, profesor, en lo que ya no, de por sí no se estaba haciendo de forma adecuada como lo dicta FIFA, ahora estamos nuevamente faltando a una permisividad de que en algún momento sí se permitió pagar 10 meses, y ahora en lugar de pagar 10 meses, en lugar de percibir 10 meses de salario, voy a percibir aproximadamente en el año 2022 voy a percibir 7 sueldos, no más o menos 7 sueldos o 8 sueldos. Menos, ¿no? Sí, más o menos 7 sueldos. Más o menos de 7 a 8 sueldos los que va a estar recibiendo el jugador. ¿Qué podemos pensar de esto, profesor? Dentro de eso podemos mencionar, por ejemplo, que aquí en El Salvador hemos creado, digamos, una figura que quizás solo somos los únicos, ¿verdad?, en términos de fútbol profesional, que es el pago de pretemporada. Sí. O sea, ese término aquí no lo hemos inventado. ¿Qué significa pago de pretemporada? Que el jugador va a percibir menos de lo que debería de percibir de acuerdo a lo pactado en el contrato. Qué sé yo, 50%, y cada equipo me imagino que tendrá la libertad o tiene la libertad de decidir cuánto consideran ellos que debe de recibir el jugador por preparación en la pretemporada. Luego el tema de que los equipos aquí plantean, bueno, vamos a iniciar el torneo en tal fecha y luego apertura y clausura, vamos a pagar tanto, y una vez termina la fase de clasificación, en ese periodo entenderé yo que el jugador no recibe pago, no recibe salario. Sí, pues sí. El salario, así como está ahorita, se paga hasta el último día que el equipo está en competencia. Para todos los equipos que queden fuera de este torneo relámpago, este último partido de este torneo, ahí quedan. Es decir, sin cobrar. 23 de octubre, el último partido de la temporada regular. Aquellos equipos que no clasifiquen de su grupo, aquellos equipos que no clasifiquen habrán cobrado desde el 17 de septiembre hasta el 23 de octubre. Un mes, una semana de salario es lo que puede llegar a recibir un jugador. Repito lo que dije antes y después. Ayer, bueno, tú no estabas, que a mí me parece vergonzoso. ¿Sí? Por lo menos a mí me da vergüenza tener que estar comentando estas cosas. Sí. Y que todavía el comité normalizador, que está consciente de eso, no, lo toma con una frescura. Yo te digo, ahí o sea, ya dije, no es tiempo extraordinario, eso fue un desorden extraordinario generado por nosotros mismos. Entonces uno tiene que pagar las consecuencias de ese desorden, porque si no le estás trasladando a los que no tienen, a los que menos culpa tienen. Entonces ahora dicen que le van a dar prioridad. Que para después, pero ya sí, se los bajó 2-3 meses. A eso voy. Es que aquí la única salida sería, ante lo que surgió ayer de decir los contratos están bajo la lupa, y probablemente pueda sonar utópico lo que voy a decir. Perdón, ¿sí? Hablamos de jugadores, pero estás hablando del cuerpo técnico también, que son 8 personas por equipo. Exactamente. A ver, puede sonar utópico. Aquí la única salida es decir, te aprobé el calendario de 2 meses, pero a los jugadores pagarles completo. Esto podría sonar, pero eso podría ser. Es que, Manuel, es que eso no es que podría ser. Vamos a ver, ellos que son
3 de 4 especialistas en derecho, es que eso no es que podría ser. El calendario, si quieren, aquí lo podemos discutir, que decimos que es un torneo relámpago, que y todo lo demás, la parte deportiva. Que eso lo dijo Manuel, ya se me pegó, fíjate, después me vamos a dar pulsazo por tu podemos discutir esa cuestión en términos de la parte deportiva, y por ejemplo, digamos ellos que posiblemente el tema que utilizábamos ayer no tengan la especialización en la parte deportiva, administración deportiva, perfecto, pero el contrato se les debe de respetar, y esto no es cuestión de discusión, a pesar que alguien venga y diga, estos contratos no están cumpliendo la normativa de FIFA, pero aunque no estén cumpliendo la normativa de FIFA, estos son los contratos que están válidos y los que se deben de cumplir. Solamente para poner en contexto al aficionado, y según nos explicaba Lisandro también, y según la experiencia que tenemos también de haber formado parte o haber firmado en algún momento algún contrato, tu contrato te especifica una fecha de inicio de torneo y una fecha de finalización del torneo. Quiere decir que todos los jugadores que ahorita van a formar parte del torneo, que tienen contrato vigente, tienen un contrato por inicio allá por agosto y un contrato de finalización. Pero fíjate que los contratos se firmaron en julio. Sí, pero los contratos, lo interesante, bueno, lo raro, es que así se ha acostumbrado, ¿va? Tampoco hay que, porque así lo hemos aceptado todos, jugadores, técnicos, directivos y todo. Tiene fecha de inicio. Sí. Puede ser el 1 de julio. Sí. Pero no tiene fecha de finalización. Sí. La fecha de finalización te le establece hasta dónde llegó tu equipo. Claro. Entonces, si el último juego de tu equipo, entonces los que quedan eliminados hasta ahí cobraron. Sí. Siguen cobrando una semana más o 2 semanas más los que clasifican antes de que los eliminen en la siguiente fase, cosa que no es así. Por eso es que cuando los extranjeros llevan sus quejas cuando son despedidos y no logran llegar a arreglarlo acá a la FIFA, allá la FIFA siempre les establece en función de los 12 meses. Bueno. Por eso es que es importante siempre llegar a arreglos aquí. ¿Por qué? Porque cuando un jugador extranjero te firme el contrato es que está aceptando esas condiciones. Entonces la FIFA no se mete. Pero si tú después decís, no, mire, esto no está bien, y vas y te quejas así, porque normalmente los jugadores extranjeros siempre tienen apoyo de sus asociaciones de jugadores, que tienen un gran peso para la FIFA. Bueno, ojalá, y en realidad va a ser interesantísimo ver cómo se resuelve ese tema en específico, porque no es posible que en realidad un jugador que se dedica a esto como profesión, durante 6 meses reciba un sueldo completo y una semana de salario por haberse desenvuelto tanto tiempo en el